Hola, ¿qué tal? Reciban nuevamente un saludo a todos. En esta ocasión vamos a ver cómo empezar a trabajar con el DAM de HTML. Antes de que empecemos a ver cómo acceder a los elementos propios de nuestro documento web, pues es importante un poquito de teoría para que entiendamos qué es lo que estamos diciendo. Hablar del DOM de HTML significa hablar de toda la estructura de elementos que componen nuestro documento. ¿Ok? Cuando nosotros creamos un documento, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es crear un objeto. Recuerden que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, está orientado a objetos. Por lo tanto, cada cosa que yo defino como parte del documento de HTML, pues es un objeto y como tal, pues tiene sus atributos, ¿no? Y tiene a lo mejor un comportamiento. Y todo esto lo podemos definir a través, o lo podemos modificar, perdón, también a través de JavaScript. Cuando nosotros creamos un documento eh, por inicio de cuentas, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es definiendo un objeto. Y ese objeto se llama document. Y dentro de document existen todos los elementos que conforman nuestro documento HTML, como lo son la etiqueta HTML, que si ustedes bien recuerdan forma parte de la estructura básica de cualquier documento web. Y dentro de HTML encontramos otros elementos que también son importantes para definir el contenido, el comportamiento y otros recursos a los cuales se accede, ¿no? Por ejemplo, está la etiqueta head y está la etiqueta body, que son elementos básicos de un documento web. Y dentro de head podemos encontrar la etiqueta del título de nuestra página, que es title, y dentro de title podemos encontrar otro contenido como puede ser un texto, ¿no? En este caso, mi título. Por el lado del body, pues ya podemos definir cualquier cantidad de elementos que sean necesarios para modelar nuestro contenido. En el caso de este ejemplo que estamos viendo, pues dentro del body podemos encontrar un título, podemos encontrar un vínculo, y observen que el vínculo pues tiene un atributo que se llama href, ¿no? Href, recuerden que es un atributo que nos permite definir una dirección o un elemento al cual se va a dirigir ese vínculo. Dentro del elemento A o la etiqueta A, pues se encuentra el texto my link, ¿vale? O mi vínculo. Y dentro del título H1, pues encontramos mi encabezado, ¿ok? Entonces, observen, es importante que ustedes noten que primordialmente al hablar del DOM, nosotros estamos hablando de una estructura de nodos, ¿vale? Cada elemento de nuestro documento HTML es un nodo y dentro de ese nodo puede haber diversos elementos como pueden ser textos, como pueden ser atributos u otros elementos de tipo HTML. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos esto, nosotros podemos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿cómo accedo a esos elementos y cómo mediante JavaScript puedo acceder a esos atributos, a esos valores, modificarlos o, digamos, de alguna manera acceder a ellos? Bueno, es entonces cuando nosotros nos apoyamos de ciertos métodos y en este video vamos a hablar básicamente de dos de ellos. ¿Ok? Acá en pantalla tenemos un ejemplo de una página web sencilla. El objetivo de esta página pues es simplemente modelar un contenido, no tiene ningún sentido en particular. Esto es lo que muestra nuestra página web. Se estructura de la siguiente manera. Tenemos en el encabezado un título, tenemos nuestra etiqueta de meta para el paginado. Dentro del cuerpo del documento tenemos un título principal con un definido con un H2 y tenemos diferentes párrafos. Y dentro de, por ejemplo, de un contenedor de tipo div tenemos una etiqueta y tenemos otro párrafo y finalmente tenemos un input de tipo texto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a utilizar los dos métodos que les platicaba.
Recuerden que para trabajar con JavaScript nosotros necesitamos agregar las etiquetas script, ¿vale? Y una vez que ya lo tenemos, dijimos que el elemento o el objeto principal, que es nuestro documento HTML, que nosotros definimos o que vamos a usar para acceder a los elementos del DOM, es document, ¿ok? Entonces, cada vez que yo quiera acceder a un elemento de mi documento HTML, necesito utilizar document, ¿vale? Vamos a definir una variable que, por ejemplo, eh, almacene todos los elementos de tipo párrafo que están en mi documento. Vamos a poner aquí la variable que se llama párrafos, que va a ser igual a document, que es mi objeto principal, y a continuación utilizamos el primer método que vamos a ver en este video para acceder a los elementos de HTML. Ese método es getElementsByTagName, ¿okay? Es decir, toma aquellos elementos o selecciona aquellos elementos por el nombre de la etiqueta, ¿vale? Es decir, que aquí como argumento de este método, lo que yo necesito indicar es el nombre del elemento que yo quiero que se almacene aquí en esta variable. Por ejemplo, yo quiero que se almacenen los párrafos, pues pongo la P que corresponde a el nombre de la etiqueta de párrafos. Si yo quisiera, por ejemplo, que se almacenaran los títulos, pues pongo a lo mejor aquí H2, o yo quiero que se almacene el contenedor, pues pongo el div, ¿vale? Dependiendo de lo que yo quiera. En este caso yo deseo, por ejemplo, quiero saber cuántos párrafos hay en este documento. Bueno, pues ya tengo aquí, digamos, en esta variable, ¿vale? Voy a almacenar o voy a hacer referencia a todos estos elementos. Observen que cuando yo utilizo getElementsByTagName, automáticamente debo de entender que puede haber uno, ninguno o muchos elementos. Por lo tanto, esta variable va a ser un arreglo de 0 a muchos elementos. Vamos a escribir entonces el tamaño o la cantidad de párrafos. Vamos a decir, en este documento hay, dejamos un espacio, aquí vamos a poner párrafos. Muy bien, dijimos que la variable párrafos hace referencia a todos esos elementos y por lo tanto, si yo utilizo el método length de la variable párrafos, debería mostrarme, ¿sale? ¿Cuántos párrafos hay? Y aquí me está mostrando, me dice, en este documento hay 3 párrafos. Espacio, necesaria, muy bien. Nuevamente, vamos a refrescar aquí. Dice, en este documento hay 3 párrafos. Veamos si es cierto. Y vemos aquí desde la línea 9 ahí hay uno, en la línea 11 ahí hay otro, y en la línea 14 empieza otro y termina hasta la 15, ¿no? Entonces, efectivamente, dentro de este documento hay 3 párrafos. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a uno de ellos? Pues entonces, en ese caso, yo tengo que ayudarme de los índices de esta estructura de datos. Por ejemplo, si yo quisiera escribir el último párrafo, digo párrafos. Acuérdense que las posiciones en los arreglos en JavaScript empiezan desde el 0, desde la posición 0. Entonces, si tenemos 3 elementos dentro de nuestro arreglo, la posición máxima pues, es 2, ¿no? Y lo que quiero escribir, por ejemplo, es el contenido del párrafo. Entonces utilizamos la propiedad innerHTML del párrafo en el índice número 2. Así que si actualizo aquí, ¿vale? Ya me está escribiendo, bla, 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 bla. ¿Okay? ¿Qué es lo que está contenido en el tercer párrafo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera mandar a escribir el contenido de los 3 párrafos en otro elemento? Por ejemplo, vamos a crear aquí un div
y este div, vamos a ver, ok. Observen que aquí tenemos dos contenedores. Vamos a hacer uso otra vez de nuestro método getElementsById. Guardamos aquí, está. Lo dejamos así, es un contenedor vacío. Vamos a decir acá var contenedores, y var contenedores va a ser igual a document.getElementsById. Y ahora en lugar de párrafo quiero los divs. Quiere decir que dentro de contenedores hay un arreglo donde se almacena o se hace referencia a todos los divs que hay en mi documento. Ok, entonces si yo quiero hacer referencia al primer contenedor, pues voy a decir contenedores 0. ¿Vale? Es decir, estoy haciendo referencia a este de acá. Si yo quiero hacer referencia a este de acá, pues tendré que decir contenedores 1. Muy bien. Ahora, dentro de contenedores 1, es decir, dentro de este contenedor vacío, yo quiero que se imprima un texto. Por ejemplo, digo contenedor 1 punto inner html y agrego un texto. ¿Okay? Entonces estoy diciendo que al div al que se está haciendo referencia mediante la variable contenedor 1, ¿vale? Le voy a asignar o le quiero almacenar en la parte del contenido un texto que diga hola desde un contenedor. Actualizamos aquí, manda ahí, y ya está mostrándose aquí un hola desde un contenedor, que es el contenedor que estaba aquí vacío. Vale, vale. Entonces, como vemos nosotros, podemos hacer uso de este tipo de método, ¿vale? Para acceder a muchos elementos, ¿vale? Y almacenarlos en un arreglo de objetos, y ya que tenemos esos objetos almacenados, nosotros podemos acceder tanto a los atributos o a otros métodos de estos objetos almacenados y empezar a trabajar con él, por ejemplo, a obtener algún valor que está almacenado o, por ejemplo, modificar el contenido como lo que hicimos en esta línea donde nosotros estábamos agregando un contenido dentro de un div que estaba vacío. Observen, por ejemplo, que en el caso del atributo inner HTML, este mismo nos sirve tanto para obtener el contenido de un elemento como para modificar el contenido del mismo. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el siguiente. Que tengan mucho cuidado y nos vemos en la próxima.